Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 25 y versículo 18, donde dice: Y habitaron desde Havila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viviendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. La tierra de Havila se refiere al área general donde habitaban los ismaelitas y los amalecitas. Ese territorio se hallaba en el área del Sinaí y al noroeste de Arabia. El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 7 dice: Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. El territorio conocido como Sur es el territorio que se encuentra justo al este de la frontera con Egipto. Por otro lado, Havila parece referirse a todo el desierto arenoso del norte de Arabia. Continúo ahora con los versículos 19 y 20, donde dice: Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Parán Aram, hermana de Labán arameo. Estos dos versículos están aportando aquí los antecedentes del nacimiento de Esaú y Jacob. Pero una mejor traducción de este versículo 19 sería: Este es el relato de los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, o esta es la historia de la familia de Isaac. Nótese que es extraño que en la historia de Isaac regrese a Abraham en vez de continuar con sus hijos. Pero como explica por otro lado Gordon, dice que la referencia retrospectiva de Abraham aquí, en este versículo 12, recuerda al lector tanto el drama que rodea el nacimiento de Isaac como las promesas que se cumplirían a través de él. Fin del comentario. Aunque existe algún desacuerdo acerca de este asunto, muchos opinan que la historia de Isaac comienza con el nacimiento de sus hijos, como así comenta, por ejemplo, Kate y Delit, cuando dice que, según el plan de Génesis, la historia de Isaac comienza con el nacimiento de sus hijos. Pero para darle el carácter completo en sí mismo, el nacimiento y también el matrimonio de Isaac se mencionan en los versículos 19 y 20, así como su edad cuando contrajo matrimonio. Fin del comentario. Por tanto, los mismos autores señalan que la historia de Isaac consiste en dos etapas: el periodo de su vida activa, desde su matrimonio y el nacimiento de sus hijos, hasta la partida de Jacob a Mesopotamia, como señalan los versículos 20 al 28, y el tiempo de su padecimiento en la progresiva enfermedad y vejez, cuando los acontecimientos de la vida de Jacob constituyen las principales características de la todavía reciente historia de la salvación, como señalan los versículos 10 al 35. El tiempo de sufrimiento, que duró más de 40 años, reflejó en cierta manera la posición histórica que Isaac ocupaba en la tríada patriarcal, como eslabón, y note esto, pasivo en vez de activo entre Abraham y Jacob. Incluso en el periodo activo de su vida, muchos de los acontecimientos de la historia de Abraham se repitieron de forma modificada, ya que al parecer los versículos 19 y 20 están registrando el nacimiento y el matrimonio de Isaac con Rebeca, para darle un carácter completo a la narrativa.
El padre de Rebeca es identificado como Betuel Araneo, de Padán Aram. El nombre de Padán Aram se refiere a Aram Maharaim, es decir, Aram de los dos ríos. Como Aram era descendiente de Sem, como señala Génesis capítulo 10, versículo 22. Los araneos, por tanto, eran semitas. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. No cabe duda de que Isaac aprendió la práctica de la oración de Abraham, su padre. La frase, y oró Isaac a Jehová por su mujer, está poniendo aquí de manifiesto el carácter espiritual del hijo de la promesa. Isaac intercedió por Rebeca, es decir, pidió a Jehová que removiese la esterilidad de la matriz de su esposa. Por eso dice la palabra de Dios, y lo aceptó Jehová. El uso del sustantivo Jehová sugiere que Isaac apela al Dios guardador del pacto, ya que la preñez de Rebeca era importante porque concernía a la simiente de la que vendría por otro lado el Mesías, y concibió Rebeca su mujer. Téngase en cuenta que la intercesión de Isaac obró eficazmente, ya que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Como lo había hecho su padre Abraham, Isaac intercedió fervientemente por Rebeca. Téngase en cuenta que la oración es siempre un medio determinado por Dios como instrumento para obtener las bendiciones que Él ha preparado de antemano. Es importante también resaltar que, mientras que Isaac y Rebeca sufría durante 20 años de esterilidad y reproche, Ismael florecía, engendrando una docena de hijos. Isaac, el hijo de la promesa, tenía que aprender la gracia de la paciencia. Y eso es un recordatorio de los que las demoras de Dios en las relaciones de sus bendiciones no constituyen necesariamente negaciones. Continuará con el versículo 22, donde dice: Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. El verbo luchaban sugiere una especie de conmoción interna violenta. Era como si las criaturas aún no nacidas estuvieran atacándose dentro del vientre materno. Rebeca estaba muy consternada por la lucha entre las dos criaturas y creía que quizás aquello sería una señal de un presagio maligno. Es por eso que Rebeca dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Esta frase es difícil, por otro lado, de desentrañar, ya que probablemente el sentido es algo así como: si he concedido, entonces, ¿cuál es el sentido de estas sensaciones tan extrañas? Por otro lado, otros le dan la siguiente interpretación: si es esta la clase de sufrimiento que produce el embarazo, entonces, ¿por qué procuré concebir un hijo? Algunos también piensan que Rebeca está preguntando ¿para qué seguir viviendo? Pero cualquiera que hayan sido los pensamientos de Rebeca, no impidió que acudiese a la fuente de la verdad, para ayudarla a entender el porqué de la lucha de las criaturas que llevaba en su vientre. Sobre esto comenta Bruce y dice que las criaturas así se aplastan entre sí. Rebeca llevaba no solo la próxima generación, sino también la lucha y la ansiedad que la acompañaba. La lucha por la supremacía entre Jacob y Esaú en el vientre y la elección soberana del Señor forma una adecuada introducción a este relato cuyo distintivo es precisamente la rivalidad
El conflicto progresa del vientre del nacimiento probablemente de los mellizos, como señala el versículo 26, a sus diferentes ocupaciones, como señala el versículo 27, y a las preferencias opuestas de sus padres, como señala el versículo 28. Esa lucha está anticipando la lucha de Jacob con el ángel de Dios. Génesis capítulo 32 y los versículos 22 al 32. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tu entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Las 2 criaturas que luchaban en el vientre de Rebeca serían los progenitores de 2 naciones y 2 pueblos, y uno de ellos sería más fuerte que el otro. Note que el texto dice literalmente: un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. De manera sorprendente, la última cláusula señala, contrario a la costumbre de Oriente Antiguo, que el mayor servirá al menor. Esta era una determinación de la voluntad soberana de Dios, ya que Esaú, el mayor, serviría a Jacob, el menor. En el desarrollo de la historia ha quedado totalmente claro que Jacob, el menor, prevalece y prevalecerá sobre Esaú, el mayor, en cumplimiento estricto del decreto soberano de Dios. Continuará con los versículos 24 al 26, donde dice: Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañaz de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Estos versículos están describiendo aquí el alumbramiento de Rebeca. Esaú, que salió primero, tenía un aspecto rojizo y velludo, como una prenda peluda. Según la interpretación rabínica, ese aspecto presagiaba que Esaú sería un hombre violento y derramador de sangre, ya que todo el cuerpo de Esaú parecía estar recubierto de un abrigo velludo. La inusual cantidad de pelo que cubría el cuerpo de Esaú ha hecho pensar a algunos que poseería un vigor sexual excesivo y una personalidad violenta. La etimología del nombre Esaú es algo incierta, ya que es posible que la raíz de dicho sustantivo sea saír, es decir, velloso. Génesis capítulo 27, versículo 11 nos dice: Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso, y yo lampiño. El segundo en salir fue Jacob. Al salir su mano estaba trabada del calcañá de Esaú, y por ello recibió el nombre de el que toma por el calcañá. Oseas capítulo 12 y versículo 3 dice: En el seno materno tomó por el calcañá a su hermano, y con su poder venció al ángel. Note que el nombre Jacob también significa suplantador, engañador, el que es más listo. Génesis capítulo 27 y versículo 36 nos dice: Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición, y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Continúa ahora con el versículo 27, donde dice: Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Esaú y Jacob tenían personalidades totalmente diferentes, y eran tan opuestas como llegarían a ser las naciones que saldrían de ellos. Note que Esaú
era un hombre experto, cazador, y le gustaba la vida al aire libre. Amaba también las emociones, la libertad y las actividades, pero, evidentemente, creció y practicó una vida indisciplinada. Quizá la práctica de la caza forjó en Esaú un carácter rudo y también cruel. Por otro lado, Jacob, por su parte, era un hombre completo, ya que el vocablo quieto sugiere que este contexto que Jacob cumplió los requisitos de su llamamiento, que en su caso significaba cuidar y pastorear el ganado y el rebaño, así como las otras cuestiones del hogar. Continúo ahora con el versículo 28, donde dice: Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Isaac amaba a Esaú porque le agradaba comer de lo que Esaú cazaba. Al parecer, entre las características de Isaac, que muchas eran buenas, había una que era negativa, a saber, que era glotón. Isaac se deleitaba comiendo de lo que Esaú cazaba en el campo, pero note que Rebeca, por el contrario, prefería a Jacob. Hay aquí un buen ejemplo de conflicto y la tragedia que surge con frecuencia cuando los padres le dan a un hijo un trato preferente por encima de otro hijo. Isaac era parcial con Esaú por la ridícula razón de que le gustaba comer de la casa provista por Esaú. Pero es posible que hubiera algo más que eso, ya que seguramente Rebeca, como se verá más adelante, podía prepararle a su esposo el cordero o el venado, de tal manera que Isaac no fuese capaz de diferenciarlo. Rebeca, por su parte, amaba a Jacob. La razón de ello yacía en un lugar espiritual que Jacob ocupaba en los planes de Dios. Rebeca originalmente había echado su suerte con Isaac por razones espirituales, y Jacob era por tanto la prolongación del plan soberano de Jehová Dios. La afinidad que existía entre ambos era entonces una afinidad espiritual. Sin duda, había una afinidad espiritual particular entre Rebeca y Jacob. Eran como almas gemelas, como lo resume la frase: mas Rebeca amaba a Jacob, versículo 28. Y voy concluyendo con esto. Cuando nacieron los gemelos, el primero en salir del útero era rojo y velludo, el segundo evidentemente liviano y liso. Aparentemente todavía estaban luchando incluso cuando nacieron, porque el segundo estaba colgando de su mano hasta el talón del primero, como si tratara de tirar de él hacia atrás. La apariencia sorprendentemente inusual de los dos niños se refleja en los nombres que se le dan. El primero se le llamaba Esaú, que significa peludo. Obviamente era un niño robusto y fuerte. El segundo se llamaba Jacob, que significa, quizás también por extensión, suplantador. Con respecto al extraño nombre de Jacob, el profeta Oseas parece interpretarlo como una evidencia de fortaleza y poder de Dios, cuando dice en Oseas capítulo 12 y versículo 3, tomó a su hermano por el talón en el útero y por su fuerza tuvo poder con Dios. Aunque para el ojo natural, Esaú parecía el más fuerte y más atractivo, sin embargo Jacob tenazmente seguía sus talones y un día lo alcanzaría y lo reemplazaría, no solo a los ojos de Dios, sino incluso en el mundo de los hombres. A medida que los niños crecieron, la diferencia en sus personajes que Dios pudo ver en el útero comenzó a ser evidente en sus respectivos intereses y también actividades. Esaú era el tipo resistente al aire libre, pasó su tiempo en el campo y se convirtió
en un astuto cazador. Por otro lado, Jacob se quedó en casa con su familia, viviendo en tiendas de campaña, por lo que evidentemente ocupaba la mayor parte de su tiempo cuidando los rebaños de su padre. Por alguna razón, la mayoría de la gente piensa que los atributos de Esaú son encomiables y los de Jacob son desagradables. Exactamente lo contrario es la verdad del asunto. ¿Qué tiene de bueno, por ejemplo, ser un cazador astuto? La familia de Esaú no estaba en peligro de extinción por las bestias salvajes, y ni ellos tampoco, con sus extensas manadas de rebaños, tenían ninguna necesidad de sacrificar venados y otros animales salvajes para alimentarse. El hecho de que Esaú tuvo que convertirse en un cazador astuto para encontrarlo es obvio que no hubo una sobrepoblación de animales que necesitaban adelgazamiento por el bien de la ecología equilibrada. El único otro cazador mencionado en la Biblia es Nimrod, el poderoso cazador antes, literalmente contra el Señor, como señala Génesis capítulo 10 y versículo 9. Un cazador bíblico era un rebelde contra Dios, de otro era un deportista despreocupado por Dios. Note que Esaú prefirió jugar en el campo incluso mucho después de ser un hombre adulto, a trabajar para su familia y servir al Señor. Pero también nos dice la palabra de Dios que también fue un fornicario. Hebreos capítulo 2 y versículo 16. Y una persona profana. Note que un hombre como este no estaba calificado para heredar las promesas del pacto, con todas las responsabilidades espirituales asociadas a ellas. Amigo y amiga oyente, un fornicario, un profano y una persona que no tenía en cuenta absolutamente para nada a Dios. No era la persona adecuada para heredar las promesas de parte de Dios. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú eres una clase de persona parecida quizás algo a Esaú, hoy por la gracia de Dios, depositando tu fe en el autor de la fe que es Jesucristo y en su obra de redención que llevó a cabo en la cruz del Calvario, tú puedes reconciliarte con Dios por medio de Él, que fue el que dio su vida por ti, por las personas que vienen en arrepentimiento. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, yo te recomiendo, por la salvación de tu alma, que acepte a Jesucristo en tu corazón y lo hagas como tu Salvador. Ora conmigo si nunca antes lo has hecho y nunca lo has invitado a Jesucristo. Tú podrás decir, es que yo ya soy cristiano. Y la pregunta que yo te hago, ¿le has invitado alguna vez a que venga a tu corazón? Pero de verdad, ¿te has comprometido con Él para seguirle el resto de tu vida? Si no es así, ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite. Señor Jesús, vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados. En cierta manera, he sido una persona despreocupada de Dios, haciendo mi propia voluntad y todo aquello que me apetecía. Te pido perdón y ahora te abro mi corazón y te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique
la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.